Me escribieron un comentario solicitándome que analice el Salmo 116:15 y decidí hacerlo de esta manera inusual para mí, que es una transmisión a estas horas, de tal manera que comenzaré a analizar el Salmo 116:15. Y ahora, después de revisarlo cómo se encuentra en una Biblia cristiana, puedo entender la necesidad de esclarecimiento. Tengo delante de mí la Biblia Reina Valera de 1960, donde en el Salmo 116:15 se lee: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, ahora voy a revisar qué es lo que dice el texto hebreo para poder esclarecer, porque tal y como se encuentra en Reina Valera, comunica una idea que no necesariamente conserva la intención comunicativa de lo que dice el texto hebreo. Dice así: Yakar be'einei Hashem amaveta lehasidav. ¿Y qué es lo que significa esto? Yakar be'einei Hashem significa que es costoso en los ojos del Eterno. Entonces notamos la primera diferencia. Aquí han puesto estimada como una valoración. Sin embargo, aquí se emplea un término que comunica la idea de algo que tiene un precio muy elevado. Por ende, no es una valoración en sí mismo, sino una manera de expresar la idea de lo difícil que es. Naturalmente, en los salmos siempre vamos a encontrar los antropopatismos. ¿Qué son los antropopatismos? Es un lenguaje que atribuye al Eterno acciones y emociones propias de los seres humanos. Y esto se hace para que nosotros podamos comprender. Voy a dar un ejemplo. Cuando dice la Escritura que Dios es celoso, no significa que Dios experimenta sentimientos de inseguridad ante el culto que se le rinde a los dioses de las naciones. Dios no tiene ese sentimiento de desventaja, de rivalidad. Se emplea este tipo de lenguaje, que reitero, es un antropopatismo, para que puedas comprender cómo te sientes tú cuando experimentas celos. ¿Quiere decir que Dios tiene celos? No, sino que es tan malo lo que estás haciendo como causarle celos a Dios. Espero estar comunicando la idea. No es que verdaderamente Dios se va a sentir rivalizado o inseguro, simplemente que tú puedas comprender la gravedad de lo que estás haciendo. Entonces, cuando dice que Yakar be'einei Hashem, a los ojos del Eterno, está hablando de algo que cuesta asumir, aceptar, admitir, pagar. ¿Y qué cosa es costosa a los ojos del Eterno? Hamaveta lahasidav. Hamaveta lahasidav. Note un detalle muy interesante. No dice amavet. Amavet significaría la muerte. Acá dice amaveta. Y esto es muy interesante porque implica que, naturalmente, se refiere a la muerte, pero a la muerte orientada, a una muerte que tiene una dirección, a una muerte que está siendo enviada. Por eso no dice amavet, la muerte, como un término genérico para describir el fenómeno de la muerte, sino a la función de la muerte, la acción de la muerte, la hasidav. La hasidav significa para hasidav. Es una forma de decir para sus hasidim. Es decir, costoso es a los ojos del Eterno enviar la muerte a sus hasidim. ¿Quiénes son los hasidim? La expresión hebrea plural hasidim procede del singular hasid. ¿Y qué es un hasid? No solamente tenemos que preguntarnos qué es un hasid, sino aquí se refiere a los que son hasid para Dios. Vamos a entender, ya se ha explicado en otra transmisión y un vídeo que consta en mi perfil, qué verdaderamente es Gesed. Normalmente Gesed se traduce como bondad,
De hecho, puedes encontrar personas que emplean esta expresión como sticker, como tatuajes, como emblemas, en pendientes, etc. Por la idea de que Gesed significa bondad. Lo cierto es que Gesed no es que signifique bondad, y vamos a comprenderlo de una manera breve, porque esta es una transmisión destinada a ser concisa, breve. Gesed es un desbordamiento. Es ir más allá de lo normal. Nunca mejor dicho, la palabra normal en el sentido de lo que es la norma. Lo que rebasa a la norma, eso es Gesed. Por ende, hay dos tipos de Gesed. Hay dos tipos de Gesed. Por eso es importante distinguir aquí que se está refiriendo en el Salmo 116:15 a los Hasidim de Dios. Por eso dice la Hasidav, que significa para sus Hasidim, es decir, los que son Hasid para Dios. Hay dos tipos de Gesed. Hemos dicho que el Gesed es el desbordamiento, el rebasamiento, ir más allá de lo normal. ¿Y cómo se determina estos dos tipos de Gesed? Cuando rebasar la norma te beneficia a ti, ese es un Gesed destructivo, devastador, dañino. Vamos a leer rápidamente qué dice Levíticos 20:17 en una Biblia cristiana. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Esta expresión, execrable, es una interpretación. No digo que esté mal traducido, solamente estoy aclarando que no precisamente es una traducción, sino una interpretación. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el texto hebreo en este mismo versículo. Levíticos 20:17. Veis asher yikach et ajoto bat aviu, y un hombre que toma a su hermana, hija de su padre, o bat imo, o hija de su madre, verá et ervatá, y ve su desnudez, vejitire et ervató, y ella ve la desnudez de él. Gesed u. Gesed es lo que han traducido como execrable en las Biblias cristianas. Lo que dice en el texto hebreo es que sí, naturalmente aquí emplea un lenguaje eufemístico. Lo que está diciendo en concreto es, si llegase a ocurrir, Barminan, pero si llegase a ocurrir que dos hermanos tienen intimidad, eso es Gesed. Es Gesed. Naturalmente, Gesed, reitero, no significa bondad. Lo que está diciendo es que es un exceso. Están yendo más allá de lo que es lo normal. Espero estar haciéndome entender. Pero este Gesed, preste atención al lenguaje. Voy a repetir, preste mucha atención. Veis asher yikach et ajoto bat aviu, y un hombre que toma a su hermana, hija de su padre, o batimó, o hija de su madre, verá et ervatá, y vea su desnudez, la desnudez de ella. Ahora preste atención aquí. Vejitire et ervató, vejitire et ervató, significa, y ella ve la desnudez de él, quiere decir que ambos están actuando para un beneficio propio, para una complacencia de una apetencia que va más allá de lo normal. Ambos están obteniendo, cada uno por su lado, un beneficio, y para obtener ese beneficio están yendo más allá de la norma. Eso es un exceso. Eso rompe el equilibrio. Eso, por eso dice Gesed u. Eso es Gesed. Lo esperable es que cuando una persona va más allá de la norma, intervenga la justicia. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Ir más allá de la norma para beneficiarte significa que estás tomando más derechos de los que te corresponden. Voy a repetir eso. Cuando tú traspasas la norma en tu beneficio, significa que te estás atribuyendo más derechos de los que te corresponde. Por ende, ese exceso, ese Gesed, es destructivo. Y lo esperable es que allí intervenga la justicia para restablecer el equilibrio.
por medio de una sanción, por medio de forzar al infractor a reparar el daño, a hacer restitución, etc. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces la justicia queda incapacitada frente a la abundancia de gente que se atribuye más derechos de los que les corresponde. Alguien que toma a la mujer de su prójimo, alguien que retiene el dinero de sus empleados, está cometiendo un gesed destructivo, está yendo más allá de lo que corresponde, se está atribuyendo más derechos y está despojando a otros. Allí debería intervenir la justicia, pero vemos que eso no está ocurriendo, no siempre sucede, por eso el mundo entra en caos, por eso hay criminalidad desbordada en el mundo, delincuencia, inseguridad. Es allí donde entran aquellos que son los hasidim de Dios, aquellos hasidim, aquellos que hacen el gesed compensatorio. Si el gesed destructivo es atribuirme más derechos, entonces el gesed compensatorio lo hacen aquellas personas que deciden atribuirse más deberes. Y aquellos que se atribuyen más deberes son llamados los hasidim de Dios. Personas que van más allá de la norma, pero no para beneficiarse, sino incluso en su propio perjuicio. Se atribuyen más deberes de los que corresponden, son más rigurosos en la observancia del Shabbat, mucho más meticulosos y exigentes con el kashrut, mucho más exigentes con la tzedaká, con la caridad. Se atribuyen más deberes de los que les corresponden y de esta manera ellos compensan lo que la justicia no se abastece para compensar, para restablecer el equilibrio. Espero estar haciéndome entender. Entonces Dios tiene sus hasidim, aquellos que trabajan de su lado, aquellos que se atribuyen más deberes, en vista que en el mundo hay un caos porque hay aquellos que se atribuyen más derechos. De hecho, esto es lo que se encuentra en Proverbios 14:34. Dice así: Sedaká teromem goy, la justicia exalta a la nación. Presta atención. Vejesed leumin hatat. Vejesed leumin hatat. Y el gesed de los pueblos es pecado. Eso dice Proverbios 14:34. Honestamente, no sé cómo lo tienen en las Biblias cristianas. Sería bueno que usted se lo apunte y que luego revise y compare. En el texto hebreo, Tzedaká teromem goy, la justicia exalta a la nación. Vejesed leumim hatat, y el gesed de los pueblos, leumim, es pecado. Entonces, como el gesed, el exceso de derechos que se están atribuyendo a los pueblos, es pecado, Dios tiene su nación, su pueblo, al que le encarga 613 mandamientos en la Torá. Una cantidad impresionante de leyes, procedimientos, ritos, condiciones, prohibiciones. Todo el mundo puede comer cerdo, mariscos y toda la variedad de peces comestibles no intoxicables que puede existir, pero a Israel, al pueblo judío, el Eterno le dice, en cuanto a los peces, solamente los que tienen en simultáneo escamas y aletas, solamente esos. Lo demás no. Eso es gesed. Le está atribuyendo más deberes a un pueblo que tiene que compensar el gesed de los otros pueblos, porque el gesed de los otros pueblos, como dice Proverbios 14:34, de gesed lumim hatat. El gesed de los pueblos es pecado. Repito, gesed significa bondad. No. Gesed es traspasar lo normal. Y cuando ese rebasamiento es atribuirte más derechos, si ese
exceso es para beneficiar de ti, ese es un gesed negativo y es llamado pecado. Pero el gesed compensatorio de aquellos que se atribuyen entonces más deberes, esos son los hasidim de Dios. Espero estar comunicando bien esta idea. Puedo comprender que es complejo. De hecho, lo es para mí poder comunicarlo. Entonces, el Eterno le entrega a los hijos de Israel una mayor carga de deberes. No a todo el mundo, no a todas las naciones. El Eterno le dijo que para comer un animal de la tierra debe tener las condiciones de tener pezuña hendida y ser rumiante en simultáneo. Y no solamente eso, esas son las condiciones básicas. Luego, este animal no debe tener mácula, mancha, lo que en el términos hebreos significa no debe tener ninguna lesión. Y esta lesión no solamente no debe ser visible, sino que el shohet, el encargado de supervisar el faenado de este animal, tiene que revisar los pulmones, el hígado, tiene que revisar si es que no hay también una lesión interna, porque por apto que sea para el consumo, si tiene una lesión interna, entonces ya no cumple la exigencia de la Torá para los hijos de Israel y también deja de ser apto para el consumo de los hijos de Israel. Todo esto que al mundo cristiano específicamente le parece mucho rito, muchas leyes de hombres, mucha carga pesada, todo eso es la Torá y es textual, y todo eso fue ordenado por el Eterno para los hijos de Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué más deberes para un pueblo? Gesed Lumim Hatat, porque el Gesed de los otros pueblos es pecado. Espero estar comunicando bien esta idea. Entonces, ahora podemos comprender por qué en el Salmo 116:15 dice Yakar Beinei Hashem Hamavetal Hasidav, que es costoso para los ojos del Eterno. Es como si dijese que es difícil de ver. Naturalmente es un antropopatismo. Que es difícil para Dios ver Hamavetal la Hasidav, que la muerte es enviada para los Hasidim de Dios, aquellos que tienen mayores deberes por causa de aquellos que se atribuyen más derechos, aquellos que compensan el equilibrio en este mundo por causa de aquellos que rompen ese equilibrio.